Y yo que me jactaba que decía que Santa Fe era casi la Suiza en la Argentina, diciendo tiene otra institucionalidad, destacaba las bondades de una transición. La transición Pajarito, está compleja la transición. Por eso digo. Haciendo alusión al nombre de nuestro programa, a nivel nacional no se muestran las cartas. Sí, así o es. Pocas, Sí. o pocas. La de la provincia está compleja también. Así es. Y el municipio ni te cuento. Y la municipalidad de Santa Fe está compleja. Bien compleja. Bien compleja, bueno. Está Miguel González, Del equipo de transición, casi número puesto en el ejecutivo de Emilio Jatón. ¿Todavía tiene la decisión de asumir? Bueno, la verdad que primero gracias por invitarnos. El nombre hace alusión del programa de usted a que vamos a necesitar unos cuantos, ¿no? Por lo menos 4. No, la verdad que, qué sé yo, los que tenemos responsabilidad hace muchos años en la gestión y que generalmente asumimos los lugares con responsabilidad, sabemos que la gestión es resolver problemas. Entonces, bueno, hay que asumirlos como corresponde. Lo único que tiene que quedar claro cuál es la responsabilidad que uno toma, en qué condiciones, cómo es que se propone resolver algunas cuestiones y sobre qué base comienza la tarea. Entonces, por ahí es donde están algunas de las miradas diferentes, ¿no? ¿Ustedes piensan hacer un diagnóstico, o por lo menos una presentación, más que diagnóstico, una presentación de cómo reciben la municipalidad? Pues si hay algo que muchos le han criticado a Macri, es que no fue lo suficientemente claro de qué es lo que recibía para después justificar lo que se venía. Sí, la verdad que nosotros estamos pensando, particularmente el intendente electo, Emilio Jatón, está pensando la posibilidad de, en realidad, cómo hacerlo para que eso tenga un valor fuerte desde el punto de vista de que no seamos nosotros los que estamos analizando eso, sino que haya un tercero con jerarquía académica, con posibilidades de formalizar un proceso de evaluación de dónde está la municipalidad al día que iniciemos la gestión, un poco no solo para ver el estado de situación, sino también para poder dar cuenta cuando termine la gestión de cómo inicia y cómo termina, porque la única manera que una gestión pública pueda mostrar eficientemente su evolución, entendemos nosotros, es que las políticas públicas puedan ser evaluadas por actores externos a las propias intervenciones. Es un problema que, digo, debe asumir la gestión. Ustedes saben que a mí me han tocado varias responsabilidades de gestión en salud, y yo creo mucho en que no se puede hablar solamente, hay que mostrar cuáles son los números que sustentan la intervención social que uno ha hecho, económica o que la que se quiera evaluar, ¿no? Miguel, una pregunta. Primero, ¿ustedes consideran que la municipalidad está en crisis simple o no? Claramente está en crisis. ¿Está en crisis? Claramente. Ahora, ¿está en crisis en función de un panorama, un contexto nacional difícil, o es una crisis propia de la gestión municipal? Puede haber multicausalidad. Nosotros no estamos acusando a la municipalidad de ser los únicos responsables de una situación de crisis. Sin duda, los componentes son múltiples. Si uno mira la tabla de recaudación versus las posibilidades reales de sostener los servicios con los recursos propios, seguramente hay cuestiones compartidas allí de impactos que nosotros mismos hemos dicho que decisiones de la Nación han impactado en los recursos tanto provinciales como municipales. Pero creo que cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar, tiene que poder separar claramente cuáles son situaciones que son externas a la propia gestión y cuáles son de naturaleza de la gestión y de toma de decisiones que eventualmente no fueron oportunamente tomadas. A ver si lo entiendo bien. Una cosa es la nación, que pueden llegar por caída de actividad, por medidas que tienen que ver con la reducción impositiva en la reducción de los recursos, y otra cosa es a eso sumarle, agravar aún más la situación, por supuesto, sumarle sí, el componente local. Por eso decimos que para establecer claramente eso, hubiera estado bueno que pudiéramos estar mostrándolo en los números claramente. Finalmente la elección ya terminó, la gente ya eligió quién quiere que lo represente. Entonces, demorar el tiempo de mostrar los números es simplemente
demorar una situación de no, toma de esconde decisiones. los números de la municipalidad. Usted no tiene los números de la De municipalidad. hecho, tenemos números que no son concurrentes con otras informaciones que uno tiene Ahora, y que son análisis propios. De los propios números de la municipalidad sí. se puede ver que el déficit proyectado a fin de año es no menos de 1.800 millones de pesos. Ahora el municipio dice, no, pero eso está en internet. ¿Está en internet? ¿Está No, bueno, pero públicamente? ahí está la clave de la situación. Sí. Porque la verdad que meterse a hilar fino en esto es confundir a la gente. Sí. Hay situaciones que lo que se cuelga en Sí. internet es aquello que uno quiere colgar. Si yo no estoy expresando la deuda, por ejemplo, que tienen real con los servicios públicos, como el de Cliva o Urbafe o el de deposición de residuos sólidos, no estoy expresando la realidad. Una cosa, digo, nosotros tenemos establecido por los propios números que ellos pasan, que no son los que dicen después públicamente, que la situación ya es bastante más onerosa de lo que se reconoce. No se trata, en este caso, nosotros de estar poniendo todavía el acento de las responsabilidades, simplemente la descripción de la situación ya saber sería dónde están importante. parados. Claro, pero por otro lado, digo, ya es bastante evidente a cosas que nos decían hace un tiempo, bueno, la deuda exigible no es tal, etcétera, etcétera, y ahora la propia empresa nos muestra, nos da una copia de las cartas de documento, de lo exigible, de copia de las facturas entregadas versus las canceladas. Ahora, Digo, ya parece bastante... ¿Por qué se va a Cliva? ¿Porque no le pagan concretamente? Bueno, la empresa expresa eso. Yo creo que habrá también un componente decisorio de la política empresarial, probablemente lo haya, porque la deuda que se tiene con la otra empresa es similar y la otra empresa todavía no ha expresado que quiere irse, pero creo que tiene que ver más con una política de una que espera tener una posibilidad de renegociación futura y otra que entiende que no hay espacio para eso. Acá estamos hablando de... Sí, Uno tiene la sensación de que hay, digamos, por ahí se tiran la pelota y que también se diluyen las responsabilidades, ¿no? No sé si es justificativo o no. Macri dice, a mí el fondo no me da la remesa de 5.400 millones. La provincia dice, no, la nación me debe plata, me debe del juicio de la coparticipación. La municipalidad, no, la provincia no me debe plata a mí. Efecto cascada, ¿no? No, pero ahí respecto a algunas cosas son objetivables y otras son materia de lectura y nosotros la verdad que hemos sido siempre lo más claro posible en esto y no estamos diciendo una cosa por otra. A ver, las acreencias que tiene la municipalidad, yo no quiero hablar de la provincia a pesar de que conozco la situación, pero me parece que tiene interlocutores suficientemente válidos la provincia para hablar de esto. Nosotros lo que decimos es que queremos tener claramente el panorama y no escondido, y eso no ha pasado, y lo que sí tenemos es qué es lo que exigible de parte del municipio, porque la verdad que a nosotros nos gustaría mucho ya estar pidiéndole a Perotti que le pague tal o cual cosa, porque ya el gobierno actual se está yendo. Entonces, hasta podría ser cómodo políticamente hacer eso, y nos parece que no es responsable, porque todo aquello que uno no pueda consolidarlo, después digo, estarán presentes o no los recursos. Pero claro, yo gasto porque me deben. Claro, no, por eso digo, no. Además, la confusión de lo presupuestado versus lo efectivamente ingresado es una confusión que no debiéramos meter en la discusión los funcionarios, porque uno tiene que ser muy responsable, porque la gente... Sobre todo teniendo el contexto, ¿no? Por supuesto, no sobra nada. Es un momento complejo, difícil, donde además... se juegan cosas profundamente sociales. Cuando uno deja de pagar a una empresa que presta un servicio, no solo amenaza la situación del servicio, sino pone zozobra a un montón de trabajadores que están ahí esperando a ver cómo se resuelve esto. Por otro lado, es como que si se cruzara pago y privilegio los sueldos de los empleados municipales versus los otros trabajadores. Me parece que hay que poder parar la pelota en esto, armar un esquema de renegociación serio que es lo que vamos a tener que encarar en la próxima etapa. Nosotros no estamos pateando la pelota afuera y diciendo, bueno, esto es un problema solamente, el Estado es el Estado y la responsabilidad de los gestores la tienen que asumir los gestores.
pero las responsabilidades como Estado las vamos ¿Hay a tomar posibilidad igual. en esa renegociación de la deuda, hay posibilidad de renegociarla con Cliva para que siga? Mire, nosotros tenemos la voluntad de por lo menos haber entablado algunas conversaciones informalmente, porque... La gente de Cliva ha dicho, si nos pagan no hay problema. Por eso digo, esto es lo que hemos escuchado. No es fácil desmontar y montar todo un sistema de recolección de residuos, ¿no? Sí, sí, además digo, para una gestión entrante, una cosa es que uno esté empezando a ver la calidad del servicio, las particularidades, las mejoras, etcétera, y otra cosa es sostener o no sostener el servicio. El pedido que nosotros le hemos hecho a la municipalidad actual, al intendente en particular, es que traten de negociar con herramientas razonables la sostenibilidad del servicio hasta tanto podamos sentarnos con elementos, porque la verdad que nosotros hemos dialogado con las empresas, pero si uno no tiene las herramientas de gestión, es muy poco probable incluso que haga un plan de pago o que haga un cronograma de acuerdo, etcétera, porque no sabe con qué cuenta. Entonces, hacerse responsable o prometerle a las empresas un modo de resolución sin tener la claridad de los números es bastante irresponsable, no lo vamos a hacer. ¿No? Sí. Estamos hablando de dos empresas. Tengo entendido que el listado de acreedores es mucho más largo, ¿no? No, bueno, quizás por la magnitud de estas dos empresas. Claro, tiene que ver con exactamente, pero sí, todos los días nos encontramos con proveedores de la municipalidad que han sufrido la misma situación. Miguel, ¿tienen información sobre la planta municipal y si este tema les preocupa particularmente o no? Nos preocupa muchísimo, nos preocupa, ¿sí? Digo, hay dos informaciones. Digo, porque el intendente electo, Emilio Jatón, se sienta y al otro día tiene que empezar a pagar sueldos y aguinaldos, claro, de diciembre. Sí, bueno, en los dichos de los encuentros es que están trabajando para consolidar y que se puedan pagar los sueldos. No, digo para no tampoco llevar tanta intranquilidad a la gente, pero sí, la situación es compleja. ¿Cuántos son los recursos humanos que hay en la provincia? En la municipalidad, perdón, son excesivamente más de los que nos informaron en el primer momento. En el primer momento nos dijeron que había 3.400 trabajadores, incluso dijeron que cada 1.000 habitantes era uno de los números más bajos de las ciudades y lo comparaban contra Rosario. Lo que no nos dijeron es que además de eso había en otras situaciones laborales varias, más de 1.800 trabajadores. Es decir, contratados, por ejemplo. De todo tipo de vínculos o temporales, etcétera. Hay varios vínculos que no tengo el número preciso de cada cosa. Y lo otro es que pedimos el desagregado de dónde están trabajando esas personas. Ni siquiera lo quiero por nombre de las personas para que no se preste a ninguna confusión, sino cuántas personas están asignadas a cada espacio y para hacer qué cosa, y eso no ha sido visto. Entonces es muy difícil que uno tome un claro panorama hasta que no podamos acceder a esa información. Bueno. Y no tiramos la pelota para afuera, la gente vota a los referentes políticos por una expectativa, por una esperanza de resolver problemas. Nosotros solamente estamos hablando de que queremos tener la foto clara de dónde estamos parados. No estamos diciendo qué lástima que nos tocó esto. La verdad que no, porque la gente... Me pongo en el lugar del ciudadano, ¿no? Eso es lo que intento decir. Otra vez van a decir, bueno, en función de la herencia recibida, ¿no? Claro, no, yo no creo en esas cosas y creo que Emilio tampoco cree en eso, pero sí creemos en que no es razonable estar diciéndole a la ciudadanía que no hay ningún problema, que esta gestión que empieza con todas las luces y empieza con todas las luces apagadas. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, segunda y última pausa, estamos en Par de Haces, enseguida volvemos.